La historia de América colonial está marcada por la explotación, esclavitud y millones de indígenas y africanos que fueron sometidos a sistemas de trabajo forzoso, que sostuvieron la economía de las colonias y dejaron profundas huellas en la sociedad. Y eso sin tener en cuenta que varias muertes colaterales pasaron en todo este proceso. En este recorrido vamos a analizar cómo es que funcionaron esos mecanismos y qué consecuencias tuvieron. A manera de introducción, en la América colonial desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se llevaron a cabo el desarrollo de distintos sistemas de explotación. Los pueblos indígenas, por ejemplo, fueron obligados a trabajar bajo la encomienda, la mita y el repartimiento. Estos mecanismos se aplicaron en regiones como México, Perú y el Caribe, y los forzaban a desempeñarse en minas de plata como las de Potosí, o también los forzaban a desempeñarse en lugares como el Virreinato de Perú o en haciendas agrícolas de Veracruz y Oaxaca que estaban ubicadas en Nueva España, o en lugares como construcciones de caminos y fortalezas en toda la región. Ahora, paralelamente a esto, millones de africanos eran trasladados de manera forzosa a través del Atlántico. De ahí sale el nombre del transatlántico. El comercio triangular conectaba puertos europeos como lo era Lisboa, Sevilla y Liverpool con las costas de África como lo eran especialmente Angola, Guinea y el Congo, y con colonias americanas finalmente como lo era Brasil, Cuba y las Antillas. Una vez en América, trabajaban los esclavos en lo que eran plantaciones como las de caña de azúcar, café o diversos vegetales o productos de economía de gran importancia. Y también los ponían a hacer labores domésticas en ciudades coloniales como La Habana o Cartagena de Indias. Además de esto, la explotación directa fue un factor que agravó la situación de los pueblos indígenas, ya que fueron las enfermedades traídas por los europeos, epidemias muy grandes que aparecieron en esos tiempos, como lo fue la viruela, el sarampión y la gripe, que se propagaron rápidamente en comunidades que no tenían ningún tipo de anticuerpos. De manera rápida, se estima que más o menos un 70% de la población indígena se redujo durante todo el primer siglo de la colonización. Estos sistemas no solo buscaban extraer la riqueza, sino también consolidar un orden social que estaba basado en la dominación y en jerarquías raciales para comprender mejor estos procesos. Ahora, para analizar los casos de explotación, vamos a empezar con el caso de explotación indígena. En este caso vamos a ver la encomienda. La encomienda fue uno de los primeros mecanismos de explotación indígena en el siglo XVI. Este mecanismo se aplicó principalmente en lo que fue Nueva España, es decir, el territorio que hoy en día nosotros conocemos como México y Centroamérica. Los colonizadores españoles recibían grupos de indígenas que les llegaban y esos grupos los ponían a trabajar en cosas como lo era la agricultura, la minería y la construcción. Los indígenas, por ejemplo, cultivaban maíz, frijol y cacao, y todo esto lo hacían en las haciendas. También extraían plata en minas como las de Zacatecas y Taxco, y levantaban iglesias y edificios coloniales en ciudades como Puebla y Ciudad de México. A cambio, se suponía que los encomendadores tenían que protegerlos y también evangelizarlos. Pero en la práctica, esto no se ve tanto. En la práctica, básicamente esto se trataba de un régimen de trabajo forzado que despojó a las comunidades de la autonomía, de su cultura y de la libertad. En Nueva España, la encomienda coincidió con un periodo de altísima mortalidad indígena. Las condiciones de trabajo en minas y haciendas debilitan a los trabajadores y las epidemias que se crearon terminaban por diezmar a las comunidades que habían. Por ejemplo, en la región de Veracruz y en los valles centrales de México, las epidemias de viruela de 1520 y 1545 redujeron muy drásticamente lo que fue la población. Esto obligó a los encomendadores a buscar constantemente nuevos grupos de indígenas para mantener la producción. Por obvias razones, si la población que es esclava disminuye, la producción va a bajar, el comercio va a bajar y las ganancias derivadas del mismo comercio van a bajar. Así fue
como la explotación laboral y las enfermedades se combinaron para acelerar la pérdida demográfica y consigo la pérdida demográfica se lleva una gran pérdida cultural. La corona legitimaba este sistema como parte de su política colonial, pero las consecuencias fueron devastadoras, abusos constantes, la disminución demográfica que se mencionó anteriormente a causa de epidemias y el agotamiento, y una profunda transformación en las comunidades indígenas. En este caso, nos muestra cómo fue que la explotación se institucionalizó desde los primeros momentos de la colonización y cómo fue que se extendió durante más de un siglo en distintas regiones de Nueva España. La esclavitud africana. Eso está basado en las plantaciones y el tráfico transatlántico. La esclavitud africana se consolidó en las plantaciones del Caribe y Brasil. Entre los siglos XVI y XIX, el comercio triangular conectaba a Europa, África y América. Esto lo hacían por medio de barcos europeos que, por ejemplo, llevaban textiles, armas, alcohol y todo esto lo transportaban hacia África. De allí, los barcos se movían con esclavos hacia América y finalmente regresaban con productos coloniales como lo era el azúcar, el cacao, el café y el algodón. Los africanos en ese entonces eran capturados en regiones como lo fue Angola, Senegal, la Costa de Oro y otras cercanas. Y luego de ser capturados, los africanos eran transportados en condiciones que eran inhumanas. Y todo esto a través del transatlántico. El viaje podía durar entre 6 y 10 semanas aproximadamente. Y todo esto lo tenían que sufrir los esclavos sufriendo hambre, enfermedades y muchas otras cosas que provocaban que varios de ellos murieran en el camino y los que no morían en el camino, cuando llegaban a América, podían llegar a morir por arrastrar ya problemáticas desde antes. Ya una vez en América, estos esclavos eran obligados a trabajar en plantaciones de caña de azúcar, por ejemplo en Cuba y en Haití. También lo llevaban a cafetales brasileños o minas de oro que estaban ubicadas, por ejemplo, en Colombia, o en servicios domésticos y en ciudades coloniales. También participaron en la construcción de infraestructura como caminos, puertos y fortificaciones. Este sistema de esclavización fue masivo y fue sistemático. Se convirtió en un pilar económico de las colonias, como lo fue, por ejemplo, Brasil y Cuba. Y la esclavitud africana no solo generó riqueza para Europa, porque claro, a Europa le llegaban muchos productos desde América, y todos estos productos concibían en riqueza, en dinero, en comercio. Pero esto mismo logró transformar la demografía local de América. Y no solo eso, sino que también la cultura de todo el continente americano, lo que dejó una herencia afrodescendiente que aún es visible hoy en día. Ahora, de manera de conclusiones, tanto la explotación indígena como la esclavitud africana fueron fundamentales para el desarrollo económico de las colonias. La minería en Zacatecas y Potosí, la agricultura en Veracruz y Brasil y el comercio atlántico dependían de estas poblaciones que eran sometidas para generar riquezas para Europa. Como se dijo anteriormente, sin estas poblaciones no se generaban tantas riquezas ya que había mucho comercio que se perdía. Si las poblaciones disminuían, entonces había menos esclavitud, menos generación de productos y por ende también llegaba a haber menos riqueza. Si había más densidad poblacional, entonces había más esclavo y había más producto, más riqueza. Las muertes también por explotación directa se tenían que sumar a las muertes colaterales por enfermedades, creando así una catástrofe demográfica. Y esto es importante señalarlo ya que es de las principales consecuencias que hubieron. La combinación, por ejemplo, de trabajo forzado, violencia y epidemias transformó radicalmente una población de América que era muy grande, muy rica y también tenía una cultura muy grande a una población de América que hoy en día se ha recuperado por obvias razones, pero en su tiempo bajó en una cantidad demográficas bastante altas y perdió gran parte de la cultura que ya tenían. Este vacío poblacional fue llenado en parte con la llegada también de más
de varios africanos que eran esclavizados. Esto dio forma a nuevas sociedades coloniales que eran marcadas por la mezcla cultural, pero también eran marcadas por la desigualdad y la discriminación racial. Ahora, sin embargo, este modelo económico estaba sustentado en estructuras sociales basadas en raza. Básicamente se puede imaginar una pirámide social. En esta pirámide social tenemos que todos los europeos estaban aquí arriba, en la cúspide. Mientras tanto, las poblaciones indígenas y africanos simplemente se relegaban a la base de la pirámide. Las consecuencias humanitarias para ese tiempo fueron devastadoras. Millones de muertes, rupturas familiares, mucha pérdida de las culturas a causa de la baja demográfica y la instauración de un sistema de discriminación racial que perduró por siglos. Reconocer estas historias es esencial para que se pueda comprender cómo es que se construyeron las sociedades coloniales y cómo sus huellas siguen presentes en la actualidad.